Hoy, si no estoy mal, don José, y usted me corrige, hace 30 años sí, Nacho, nace la ley, la famosa Ley 100. ¿Usted sabe de qué se trata eso y eso con qué se come? Y tan políticamente que es utilizado eso, porque lo utilizan muy... La meten los políticos. ¿Ah? Una antes después. Y José me lo decía al mediodía. Esa fue la ley por la que se echó de enemigo a un amplio sector de la sociedad Álvaro Uribe. Ay, ay, ay. Pues trajimos a un invitado muy especial, al doctor Carlos Mario Vega, médico y abogado experto en la Ley 100. ¿Cómo le digo? Abogado en la primera parte y después le digo médico. Carlos Mario está muy bien. Doctor Carlos Mario, ¿cómo me le ha ido? Bienvenido a la primera mesa de opinión de Antioquia. Muy bien, Nacho. Muchísimas gracias por su invitación. Gracias a todos los compañeros de la mesa y a los televidentes. Bienvenidos. ¿Qué había en este país antes de la Ley 100? Hace 30 años, de ahí para atrás, ¿qué había? La Ley 100 fue la que organizó nuestro sistema de seguridad social integral. Y el sistema de seguridad social integral comprende 4 cosas, básicamente. El Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Sistema General de Riesgos Laborales y los servicios sociales complementarios. Antes de la Ley 100, lo que existía era esos mismos sistemas, pero desarticulados y en unas condiciones sumamente precarias y con muy poco desarrollo. Entonces, a mí me tocó ejercer varios años bajo el imperio de esa norma anterior, porque yo me gradué en enero del año 88, medicina. Entonces, desde ahí hasta el año 94 me tocó ejercer bajo el sistema de salud anterior, conocer todas sus debilidades, todas sus fortalezas y los desastres que sucedieron, que no fueron pocos, para aquella época. ¿Cómo era el sistema de seguridad social en salud antes de la Ley 100? Se llamaba Sistema Nacional de Salud y era un sistema en el cual había una división muy precaria porque los trabajadores públicos tenían 2 sistemas de salud que tampoco los cobijaban a todos. Cajanal para el magisterio y Caprecom para las personas de las telecomunicaciones. El Instituto Colombiano de Seguros Sociales se creó para atender en varios de los riesgos, incluyendo salud, a los trabajadores privados de Colombia. Pero no estaba presente en todo el país, entonces no alcanzaba a cubrir gran parte de la población. No era una cobertura total. La cobertura entre los 3 no llegaba al 25%. ¿Entre los 3? Entre los 3. Y entonces el 75% de la población. ¿Cómo accedía a salud? Accedían con gasto de bolsillo, es decir, pagando de su propio peculio. Entonces, la gente que tenía suficiente dinero o que tenía en aquella época para comprar una póliza de salud, pues tenía resuelto su problema. Pero la gente pobre tenía que recurrir a los hospitales que en esa época se llamaban de caridad, precisamente por eso. Porque si bien es cierto se les facturaba y había un cobro, era simbólico. Si la gente no pagaba, simplemente no se le cobraba más y se le tenía que seguir atendiendo. Y fue aprovechando eso que algunas cajas de compensación desarrollaron pequeños servicios de salud que poco a poco fueron creciendo y se convirtieron en gigantes y que al llegar la Ley 100 optaron por convertirse al sistema y permanecer en el sistema como instituciones de salud. Hablemos de la llegada entonces de la Ley 100. Fue un proyecto de ley en un momento. ¿Quién es el autor? Porque hemos conocido que Álvaro Uribe fue el ponente, pero ¿quién es el autor de ese proyecto de ley que llega al Congreso de la República? Perfecto, permítame, me devuelvo 2 años. En el año 1991 votamos, en el 90 votamos para la constituyente y en el 91 se promulgó la Constitución. Exactamente el 4 de julio de 1991, a 3 voces, Antonio Navarro Wolf, Horacio Serpa Uribe y Álvaro Gómez Hurtado promulgaron la Constitución. Y esa Constitución lo que hacía era que todo lo que existía antes se viera obsoleto. Ya no llenaba las expectativas de la población. Entonces había que cambiar toda la normatividad a una más actual. Y las primeras normas que hay que cambiar en ese caso son las leyes, que son las normas que están inmediatamente por debajo de la Constitución. La iniciativa, por supuesto, en ese momento la tiene el presidente de la República, que para ese momento era el doctor César Gaviria Trujillo. Entonces encomendó a 2 de sus alfiles, a los más connotados en este punto socioeconómico, el doctor Juan Luis Londoño de la Cuesta y el doctor Luis Fernando Ramírez Acuña, ambos paisas. El doctor Juan Luis ya nos dejó, el doctor Juan Luis era el ministro de Salud y el doctor Luis Fernando era el ministro del Trabajo. Y ellos fueron quienes confeccionaron el cuerpo del proyecto de ley. En esa época no teníamos computadores, no había internet,
era muy precario todo el sistema de consultas, entonces a ellos les tocó vía correo, el correo escrito tradicional, viajes, etcétera. El doctor Juan Luis había hecho ya unos pinitos internacionales, tenía contactos y formó la Ley 100 en la parte de salud y de riesgos laborales. En esa época se llamaba riesgos profesionales. Y el doctor Luis Fernando Ramírez, por supuesto, cada uno con su equipo de trabajo, conformó la modificación en lo que era pensiones. De esa manera, entonces, cuando estaba el cuerpo del proyecto armado, lo entregaron a su jefe natural, el doctor César Gaviria, quien se encarga de llevarlo al Congreso, y cuando una iniciativa legislativa viene de la presidencia, entra por el Senado. Entonces llegó a la Comisión Séptima del Senado, y allí tienen un sistema de reparto de esos proyectos por sorteo. Y en sorteo le tocó al doctor Álvaro Uribe. Y desde ese momento se piensa que el doctor Uribe fue el autor de la ley, pero él fue el ponente, es decir, el que les contó a todos los demás cómo era el asunto. Por supuesto, a él después le gustó el proyecto y lo defiende, claro, como lo defendemos mucho, porque tengo que decir que me parece una muy buena ley. ¿Cómo era el tema de las pensiones antes de la Ley 100? Era todavía más disperso, porque el Instituto Colombiano de Seguros Sociales atendía en pensiones a los trabajadores privados. Cajanal y Caprecom a sus respectivos, Magisterio y Telecomunicaciones. Y hay una norma, todavía existe por defecto en el Código Sustantivo del Trabajo, que dice que cuando una persona ha trabajado 20 años o más a una empresa y no tenía cotizaciones a seguridad social, la empresa lo tenía que jubilar. Y aquí vemos otra diferencia entre la expresión, la jubilación, pensión de jubilación o pensión de vejez. La pensión de jubilación es la que concede una empresa. Hoy en día, como la cobertura es casi universal, es raro. Se viene a presentar, digamos, en los casos en los que el patrono no le cotiza al trabajador a la seguridad social. Entonces, como una sanción, le tocará a él asumir la pensión en caso de que se materialice el riesgo. Entonces, en aquella época era muy dividida, supremamente fraccionada. Muchos municipios tenían su propio sistema pensional con sus empleados y por eso se habla coloquialmente de que había más de 1000 regímenes pensionales en Colombia, que fue lo que la ley quiso corregir, reunirlo en uno solo. ¿Y qué pasaba si el empleador manifestaba que no tenía forma de pensionar al empleado de 20 años? Tenía el empleado que acudir entonces a la jurisdicción laboral, demandarlo y esperar que resultaba en el juicio. Pero era muy probable que si el empleador se declaraba insolvente, pues iba a quedar en mera expectativa. ¿Y cómo funcionaba el sistema de riesgos antes de...? Ese también estaba dividido. Cajanal y Caprecom tenían para sus públicos sus propios regímenes. Y el Seguro Social, que para el momento hacía las tres cosas, pensiones, salud y riesgos profesionales, como se llamaba en la época, el Seguro Social hacía toda la atención en riesgos profesionales para trabajadores privados. Pero igual la cobertura... Cuando no iba al Seguro Social. Disculpe. Por eso las filas tan largas cuando no iba al Seguro Social, con todo lo que tenían por atender. Exactamente. ¿Qué tanto subió la cobertura en pensiones de antes de la Ley 100 a después de la Ley 100? Se triplicó. Básicamente se triplicó porque aquí se hicieron dos cosas. Primero, se eliminan ese montón de microregímenes bajo un régimen general. Quedan unos exceptuados y esos se van a mantener. Presidencia de la República, Fuerzas Armadas, eso se mantiene. Pero los que estamos en el sistema general, por obligación, todos los empleadores están llamados a vincular a sus personas, a todo su personal, al sistema general de pensiones. Lo que antes no era obligación pasó a ser una obligación. O era una obligación de papel, pero no se cumplía por las condiciones tan precarias. Entró la ley a hacerlo cumplir. Hoy es mucho más efectiva. Y ahora lo otro, los que trabajamos, digamos, en un formato independiente, también con la obligación de cotizar y de pagar su salud y su riesgo profesional. Así es. Y la otra gran cosa que hizo la ley con pensiones es que adoptó el régimen que traía el Seguro Social con unas modificaciones y lo llamó régimen de prima media con prestación definida, es el que hoy existe. Pero trajo una figura que no existía en Colombia y que es importada casi calcada de Chile, que es la del régimen de ahorro individual con solidaridad o fondos privados. De tal forma que hoy es el trabajador o el independiente quien tiene la opción de decidir a cuál de los dos regímenes se inscribe, evaluando las ventajas de uno o de otro. Todos tenemos muchas preguntas. Usted nos habla de 4 ítems como para salir del principio. Pero hay uno que yo no entiendo muy bien, el de servicios sociales. ¿Qué es ese de servicios sociales que había antes y que hay ahora? Servicios sociales complementarios es digamos, el más oscuro, el que menos se ha manejado, y se refiere a una de las ayudas, una de las muchas ayudas que hay para los ancianos indigentes. Es el público target, único y exclusivamente para él. Entonces, a los ancianos, normalmente quien debe velar por un anciano es el mismo anciano.
Pero si no pudo, porque no alcanzó a cotizar, no tiene familia, por cualquier razón, el siguiente llamado a velar por él es su cónyuge, compañero o compañera permanente, incluyendo parejas del mismo sexo e incluyendo poliamorosos, que ya nuestra Corte Suprema de Justicia los incluyó. Sí. Si no puede o no existe, entonces los hijos. Si no puede o no existe, entonces los padres. Si no puede o no existe, entonces los hermanos. Entonces hay una escala de quién debe responder por el anciano. De tal forma que al llegar al último escalón, al último escaño, si no hay quien responda por él, le toca al Estado. El Estado en forma de municipio. Y por eso es por lo que todos los municipios tienen sus centros de bienestar del anciano o asilos, como los llamábamos antes. Entonces, servicios sociales complementarios es una ayuda más que viene de parte del gobierno nacional, aparte de las que ya puedan existir. La ley 100 arranca. ¿Esto de qué requirió, digamos, a nivel logístico, político? O han pasado 30 años y todavía no está bien asimilada? Pues más adelante hablaremos de las críticas que tiene en la actualidad. Pero ¿cómo fue esa transición y requería de qué? De mucho personal, de mucha gente, mucha nómina. Y déjeme cuñar, bien implementada, lo que se plasmó, ¿se está implementando como es en el país? Perfecto, entonces otra vez tenemos que separar los cuatro. Servicios sociales complementarios marchan. Hay un montón de ayudas para ancianos indigentes, incluyendo eso. Sí. Pensiones, yo creo que marchan, con sus dificultades, pero marchan. Y el empalme fue muy suave, porque como ya venía el esquema del Seguro Social y absorbió Cajanal y Caprecom, en esa absorción digamos que hubo algunas dificultades de entroncar los sistemas de comunicaciones, pero digamos que son problemas menores. Y al entrar el régimen privado, que no va a hacer una competencia feroz con el público, sino que simplemente lo complementa para que el público sea quien escoja, entonces digamos que pensiones tuvo un tránsito relativamente pacífico. Por supuesto tiene problemas, por supuesto deben prestársele atención a ciertos detalles y modificarlos. Sistema General de Riesgos Laborales, el que tenía el Seguro Social para el momento, en el año 93, estaba muy bien estructurado. Entonces se le hicieron algunos ajustes y se dejó como sistema general, se amplió. El que más problemas ha dado es el Sistema General de Seguridad Social en Salud, porque es el que no existía un antecedente lo suficientemente fuerte como si venía en pensiones o en riesgos profesionales, y entonces significó un cambio de la noche al día. O sea, eso fue casi que arrancar desde cero en ese formato. Sí, exacto. Yo diría que desde negativos. Yo diría que desde negativos, porque ya venía un montón de población que acababa de adquirir un montón de derechos en la Constitución, pero con un montón de enfermedades, con un montón de carencias, que en general la inmensa mayoría no son de salud. Y aquí permítame aclarar que muchos de los problemas que tiene nuestra población de salud se reflejan en salud, pero no son de salud. El problema de la desnutrición, el problema de la higiene, el problema de la falta de servicios públicos domiciliarios, que nos toca a nosotros recibir en salud ya en la última instancia cuando la persona manifiesta su daño. Y entonces ahí es donde se hace muy costoso. Porque si esos problemas, si tuviéramos suficientes y buenas carreteras, alimentación, educación. Mire, Nacho, estamos en este momento en Colombia con un promedio de educación de 9.3 años por habitante. Por supuesto, aquí en la mesa somos unos privilegiados por haber llegado a una universidad, pero 9.3 años es nada. Nos deja en un nivel muy difícil para que la misma población asuma sus obligaciones en salud y no se enferme, que sería lo deseable. Que la gente haga la suficiente prevención y tenga como los suficientes cuidados para que no llegue a estar enfermo. Entonces yo creo que en salud, Nacho, arrancamos en negativo. Arrancamos en un problema crónico de muchos años, desfinanciado, porque para el momento el Seguro Social ya estaba desfinanciado, y con unos actores nuevos, muchos de los cuales no sabían todavía qué les tocaba hacer, les tocó aprender sobre la marcha. Permítame, pero entonces arrancamos desde negativo, pero nos tocó importar el conocimiento, nos tocó traer todo desde Chile, o teníamos personal médico o que conociera el sector de la salud lo suficiente para de negativo irlo poniendo poco a poco en positivo. No, en salud nosotros no trajimos el modelo chileno. Al contrario, lo estamos exportando. En Chile pensiones, está listo. En pensiones y en salud. ¿De dónde importamos el modelo de salud? ¿Quién nos ayudó ese negativo o lo tropicalizamos y solitos aprendimos a hacerlo? El modelo que montó el doctor Juan Luis Londoño tiene partícipes de todas las partes del mundo. Tiene pedacitos traídos de Israel, tiene pedacitos traídos de Bolivia, tiene pedacitos... Tal vez del país que menos trajo fue de los Estados Unidos, porque es considerado uno de los sistemas más malos de salud como sistema. Sí, a pesar de que tiene muy buena tecnología, sí, es supremamente costoso. Entonces, no, nuestro sistema es nuevo, tiene algunos parecidos con otros, pero ninguno como nosotros. O sea, es original. Sí, es original. Lo que nos ha posicionado inclusive en la OCDE, en el último informe que vi de la OCDE, nos posiciona dentro de uno de los mejores.
Ojo con lo que está diciendo, que ahorita Doctor, hablamos María Andrea. o sea, que se María Andrea, por favor. José, por favor. José, por favor. José, por favor. Doctor Carlos Mario, vamos al tema de los hospitales públicos, que digamos son esa primera entidad a la que uno acude como usuario o usuaria en su pueblo para que lo atiendan. ¿Cómo era antes entonces de esta ley 100? Y tengo entendido que luego es que se descentralizan y digamos que amarrados a la Constitución fue como también esa primera forma de descentralizar algunas entidades, que ahí es cuando se empiezan a llamar ESES, Empresa Social del Estado. Bueno, realmente lo que hubo fue un cambio en la manera de descentralizarse, pero ya estaban descentralizados. Le pongo el ejemplo de Antioquia porque fue el que yo conocí. Sí. Yo terminé en diciembre del año 87 medicina, me gradué en enero del 88 y en marzo estaba viajando a hacer mi año rural, que era obligatorio, al municipio de Chigorodó. En ese momento Antioquia estaba dividido en 10 regiones. En cada región había una ciudad grande, prototipo. Qué sé yo, por decirles algo, Puerto Berrío en el Magdalena Medio, Caucasia en el Bajo Cauca, Apartado en Urabá. Allí estaba el hospital más grande del momento, dotado de manera mediana, a veces con especialistas, a veces sin especialistas, pero era lo más grande que había en la región. Entonces se le denominaba hospital regional. En los municipios vecinos grandes se llamaban hospitales subregionales. ¿Quién les pagaba? Estaba dividido porque el hospital tenía que generar algunos ingresos y el propio municipio le ayudaba, pero el departamento, la que entonces se llamaba Dirección Seccional de Salud de Antioquia, sí, nos pagaba a los médicos, a algunos de los médicos. Entonces era una nómina dividida, partida. María Andrea. Doctor, ¿quedó resuelta? Sí. Bueno, Discúlpeme un segundo. Lo que hizo la Ley 100 es que acabó con eso de la regionalización y subregionalización. Los convirtió a todos en ese. Les dijo, conviértanse en ese. Porque antes dependían eran de Protección Social, que se llamaba antes Ministerio de Protección Social. No, dependían de la antes Secretaría de Salud de cada departamento. Ministerio de Protección Social. O sea, era netamente política. O sea, 30 años atrás no pertenecía directamente a la nación No. los hospitales públicos. No. Pertenecían a los departamentos o a los municipios. Es decir, que de todas maneras no mejoró la situación, porque hoy vemos una gran cantidad de hospitales públicos que cargan, arrastran una deuda. Puedo hablarle del hospital de Itagüí, por ejemplo. Así es. Que es de Itagüí, pero pertenece a la gobernación de Antioquia. Pero la diferencia en ese aspecto, Andrea, es que ya no todo el cúmulo social que necesita un servicio de salud acude a ese centro asistencial, como antes sí sucedía, por eso se colapsaba. Doctor, Claro. usted nos decía que el sistema de seguridad social en salud arrancó en negativos. 30 años después, de 1 a 100, ¿en cuánto vamos? Para no exagerar, yo diría que en 90. En 90. Las cifras de cobertura están más altas, están en el 98%, datos de hoy tomados de la página del Ministerio de Salud. Trabajamos con datos oficiales. Prácticamente todo el mundo en Colombia tiene un carné o una identificación que le dice usted está afiliado a determinada EPS. Lo que sucede es que una cosa es tener el carné y tener ese amparo teórico y otra cosa es poder acceder. El acceso a esos servicios es el que se está viendo dificultado. Es decir, en cobertura estaríamos, cuando se habla de que tenemos Cercanos una al gran 100. cobertura, cercanos al 100. Muy cercanos al 100. El problema Más es del el 99. acceso. Es el acceso. El problema es el acceso. Ahora, ¿por qué es el problema del acceso? Yo sé que ustedes han escuchado muchas versiones, todas tienen un pedacito de verdad, todas tienen un pedacito de no tan verdad. Yo he analizado el asunto desde otro punto de vista, sin negar lo anterior, y pienso que es que en Colombia tenemos, primero, un déficit real, segundo, un déficit relativo, y tercero, un mal reparto del talento humano en salud, específicamente de los médicos. ¿Cómo es el No, déficit en real la- y sí, relativo? y relativo. Si me permiten, tengo aquí unas cifras tomadas de hoy y me voy a apoyar en un papel. Sí. Son las siguientes. En salud existe un documento que se llama Análisis del Sistema de Salud. Eso se hace cada año. Las iniciales ASIS. Lo hace el Ministerio de Salud y Protección Social. El que tenemos del año 2022, 2023, todavía estamos muy jóvenes para tenerlo, dice que en Colombia había 406.833 profesionales en salud, de los cuales el 29.8% somos médicos, es decir, 121.236 aproximadamente. En serio, tan poquitos. Y le cuento como dato curioso, Me como dejaste yo soy impresionado por eso, abogado, Es que uno ve, en Medellín, ¿cuántas universidades están sacando médicos? Como 7, 8 ya. aquí son 7, sí. Sí, eso es increíble. Como dato curioso les cuento que los abogados estamos llegando a 400.000 en el país. Claro, Es decir, y triplicamos además- la cifra de Sí, médicos. bueno. Para poder poner tutelas y Porque acceder ahora a hay la más salud. demandas que servicios. Exactamente. Podríamos usted- tener más médicos. Oiga, Usted, pero el dato impresionante, me deja usted muy pensativo. Y de esos, pues, o sea, de esos 120.000 médicos,
debe ser un porcentaje muy bajito de especialistas, pues. Y además, y viene el déficit relativo, estamos concentrados en las grandes ciudades. Claro. Porque nadie se quiere ir para las pequeñas, por muchas razones. La primera, la más importante, seguridad. La segunda, el pago. Y la tercera, los servicios. Criar a un hijo en el Bagre no es lo mismo que criarlo acá. Y uno aspira pues tener su familia en las mejores condiciones. Entonces no es fácil conseguir médicos que se vayan para esos sitios. No hay suficientes estímulos. Y la otra cosa es que cuando no podemos aspirar a tener hospitales de tercer nivel en cada municipio. Cuando eso sucede, lo que sí podemos aspirar es a tener unos buenos medios de comunicación para que ese usuario que se enferma ya en ese municipio lo podamos trasladar rápidamente. Entonces, buenas autopistas, no sé si más servicios de aerolíneas, en fin, otras opciones que nos acerquen a los servicios de salud, ya que no podemos llevar los servicios de salud a todos los sitios. Oiga, 29% de médicos y lo otro está distribuido en que enfermeros, odontólogos. Sí, terapeutas, fonoaudiólogos, el resto. Doctor, vamos al tema de cuando se crea el primer fondo, bueno, usted me corregirá, el FOSIGA, que se crea entonces este fondo para poder recaudar el dinero, que ya era pues parte obligatoria, y poderlo entonces emitir a cada una de las EPS, entidades prestadoras de salud, que hasta el momento digamos que todo en la teoría funcionaba bastante bien. Si se me permite la palabra, ¿en qué momento entonces se pervierte esto de tal manera que se crea un desequilibrio en esta balanza? Porque empieza a decir el fondo, es que no me está dando para girarle a cada EPS. Creció la población, no se invirtió bien el recurso por parte de la EPS, ¿qué es lo que sucede? Pero usted piensa que esa respuesta se la debería dar después de una pregunta. ¿Por qué se le dio tanta permiso a tanta EPS? ¿Dónde nacieron las EPS? Sí. Unas que no fueron, ves que no sabía uno ni dónde venían, ni... ¿Sí o no? Para de las ollas. Me parece primero, ¿cómo nacen las EPS? Y eso es como la revisión técnico-mecánica, un negocito que se lo van dando a todo el mundo para que revisen los carros, ¿o qué? Perfecto, es que en la década del 90 había muchas EPS concentradas en las ciudades, pero muy poquitas que quisieran estar en los campos. Entonces muchas se formaron fue con esa vocación. Llegó a haber más de 250 EPS en todo el país. ¿Y qué se requería para hacer una EPS? Hay unos requisitos sobre todo económicos, financieros, porque ellas tienen que responder económicamente. La respuesta, la EPS no atiende pacientes, la EPS no atiende consulta, la EPS no atiende a un enfermo. El que atiende a los enfermos se llama prestador, sí. De los cuales hay 4 clases, una de ellas son las IPS. Entonces la EPS lo que hace es administrar el riesgo financiero. La EPS recibe del FOSIGA una cantidad de dinero por cada usuario y con ese dinero tiene que atender al usuario durante ese año. Bueno, hoy en día el FOSIGA no existe. Esa es la pregunta de María. ¿Qué pasó entonces? El FOSIGA se llamaba Fondo de Solidaridad y Garantías, estaba subdividido en 4 subcuentas. ADRES. Y lo acabaron, el gobierno del doctor Santos lo acabó y crea, el FOSIGA era un fondo. Es decir, no tenía personería jurídica, ni gerente, ni nada de eso, porque era un fondo que dependía del Ministerio de Salud. En cambio, la ADRES sí es una entidad. Tiene gerente, tiene personería jurídica. Tiene burocracia. Y le pasaron... ¿La burocracia vale? Yo creo que es buena. ¿Sí? Este tipo de burocracia es buena porque además no se ha crecido demasiado. Okay. Por supuesto, Nacho y compañeros, hay un aspecto que no he tocado y no pienso meterme en él, y es el aspecto de la corrupción, que como ustedes saben permea todos los ámbitos. Entonces, separándome sobre de todo ellos. en un ámbito de tantos billones, de tanto dinero. Pero sigue entonces, ¿qué le pasa al FOSIGA? ¿Por qué se descuadra la pregunta que hizo María Andrea? El FOSIGA ya venía en déficit por varias razones. ¿Creció con déficit? Sí, el FOSIGA creció con déficit. Les voy a poner unas cifras. A ver, en este caso tenemos que mencionar algunas cifras del año 2022 y otras del 2023 porque todavía hay cosas que el Ministerio no tiene al día de hoy. Miren, en el régimen contributivo para el año 2022 éramos 23.527.972 personas. Y en el régimen subsidiado, es decir, que no ponen plata pero reciben salud, 25.672.278. Pero de esos 23 millones que estamos en el régimen contributivo, no todos ponemos plata, porque allí estamos quienes trabajamos y nuestras familias. Sí. Entonces, para el año, inicios del año, diciembre del 2022, los cotizantes, los que ponemos plata, éramos 12.900.000 personas. Es una balanza muy... 13 millones. Muy 13 millones estamos sosteniendo la salud de 52 millones de personas. Porque además somos los mismos 13 millones de personas que pagamos impuestos. Lo que le paga la ADRES a cada EPS por usuario y por año es una cifra variable porque depende del sexo de la persona en la edad fértil, de la edad, si es chiquito o si es muy adulto, necesita una cantidad más grande de plata.
y del sitio donde viva, porque hay ciudades más costosas que Esa otras. es la famosa UPC. Esa es la famosa unidad de pago por capitación. Y yo le UPC. tengo que hacer la pregunta ahí. Perdóneme, le remato con esto. Para poder hacer cálculos aceptables, los actuarios se reunieron y crearon una cifra que se llama UPC promedio, que nos da una idea promedio. La EPS recibe lo que tiene que recibir por cada usuario, pero en promedio, hoy en día está recibiendo algo así como 1.440.000 pesos por persona y por año. Con 1.440.000 pesos tiene que responder en el régimen contributivo por todo lo que le pase a esa persona durante un año. Pero le pase o no le pase. O no le pase. Claro. Exacto. Lo que sucede es que en una población como la nuestra, Compensa. una persona que tiene VIH-Sida le está costando a esa EPS en el mes más de 7 millones de pesos. Es decir, en un mes se está tragando su UPC de todo el año y la UPC de varios vecinos más. De otros. Yo me pegué una pérdida y la quiero entender. Adelante. Entonces, vuelve y juega. Somos 50 millones de habitantes, 25 millones, 23 millones contributivos, ¿sí o no? Pero resulta que esos 23 no son tan contributivos, sino que ahí solamente somos 12. Los otros son nuestras familias que no pagan. Eso es. Entonces, somos 12 que estamos aportando a la salud. Así es. Para 50. Sí, señor. Y cada paciente vale 1 millón de pesos mensuales. Aquí 1.400.000 1.400.000 en el contributivo y 1.200.000 en el subsidiario. Bueno, y entonces la plática que nosotros estamos poniendo, la de los 12, ¿para cuántos da? Esa es la gran magia, Nacho. Esa es parte del déficit que tiene Hagamos la ADRES fuerza y que en venía enfermarnos. cargando el FOSIGA. Por eso es por lo que el gremio de la ASEMI, que es el gremio de las EPS, lleva muchos años diciendo, suban un poquito más esa UPC porque está muy bajita, estamos entrando en déficit. Eso ayudó a que muchas EPS se quebraran, no fueron Y capaces esa de es la que manejar no el riesgo quiere económico. subir el presidente Petro. Y en su ministro. En el planteamiento del presidente Petro hay varias cosas que Pero hay que no me pasa el considerar. presidente Petro todavía. Y entonces ese faltante dinero, ¿quién lo pone? Lo tenía que poner el gobierno. Seguimos en déficit porque no hay una fórmula. O no hay quien financie eso. Esa plata no sale de un peaje o de un impuesto a la gaseosa o esa. No hay de dónde colocarlo. Lo que pusimos los 12 millones de habitantes, hay un remanente, ¿sí o no? No hay quien de dónde sacarlo. Bueno, llega otro pedacito de impuestos, de ingresos corrientes de la nación. ¿Pero quién pagó esos impuestos? Nosotros mismos, los 12 millones. El juego, el pero tabaco. sigo Y además, preguntando. Yo soy y incisivo. llega un poquito de lo que yo he llamado los vicios. O sea, el tabaco. Y entonces la plata de los vicios, no toda la que se genera, los impuestos del tabaco y el licor, se va para la salud. No toda, va una No. fracción, va una fracción solamente. Y no nos han vendido la idea toda la vida que eso era todo para salud. Para que consuma, Nacho. No, es que me quedo perdido. Pues, es que toda la vida me han dicho. Toma guardiantico que está ayudando a la salud. Se Cómate un enferma. cigarrillito que va para la Si es salud. así, Nacho, lo voy a pensar dos rifas veces y antes de espectáculos. pegar. No, Nacho, lo que pasa es que creo que es No. hasta un 100%, pero hay libertad en que no todo pero sea. vuelve y juega. Me Está la consigo educación entender. también. Es lo mismo que el dato que nos daba aquí nuestro otro invitado. Un peaje recoge 500.000 millones de pesos y para esa vía le quedan 30.000. No entiende. Entonces, ¿para qué recoge ese peaje? Porque el resto se va. Entonces, la plata de los vicios, esos No impuestos, toda va para no salud. va para allá. Hay una parte que va para ¿Podría educación. alcanzar para tapar ese hueco o tampoco? No tengo esos datos, Nacho, Ok. porque esos son altas matemáticas de los grandes ingenieros del Estado a los que de pronto los legos no tenemos acceso. O sea, ese es platica de bolsillo para los gobiernos. Entonces esa platica, no, venga, hagamos esta cosita o la mermeladita, ya va uno entendiendo por dónde es que... Sí, porque es que están recaudando licor y tabaco y juegos, rifas y espectáculos. Recogen una millonada Nacho, impresionante. estamos en los países Y que más- siempre nos la han vendido que es para la salud. Y ustedes están de acuerdo conmigo, eso nos lo han dicho. Y resulta que aquí nos dicen que es un poquitito. No todo. Y veo que usted es un gran conocedor, me le quito el sombrero. Vamos a hacer una... Bueno, don José tiene una pregunta bastante interesante que todos la han vivido. Sí, Nacho, en realidad era una pregunta que nos estaba resolviendo el doctor en comerciales. ¿Por qué hoy por hoy hay que poner tantas acciones de tutela para las prestaciones de servicio de salud? ¿Y qué pasaba antes del cambio de la Constitución, que no existía la figura de la acción de tutela? Perfecto, empecemos con el antes. Antes de la Constitución del 91, si la persona tenía derecho al seguro social, tenía que llegar hasta donde estaba el seguro social. Es decir, el seguro social no ponía ese transporte. A mí me tocó hacer el año rural en Urabá, me quedé luego allí y estuve casi 5 años entre el año 88 y finales del año 92, ejerciendo bajo el sistema anterior y nos tocaba con mucha frecuencia ver a la gente pobre que no tenía posibilidad de acceso simplemente morirse. No había más remedio. O sea, no pertenecían al Seguro Social, llegaron a las puertas del Seguro Social y no los atienden. En el seguro, es que allá no había seguro no había. social en Ah, no principio. había, Y claro. cuando había, Grandes se abrió un ciudades. pequeño servicio solamente de consulta externa,
y la persona tenía que recurrir al hospital. Pero en el hospital de apartado para aquella época, los especialistas que habían eran los siguientes: un anestesiólogo, 2 ginecólogos y 2 cirujanos, nada más. Posteriormente llegó un ortopedista. Estamos hablando del año 88, 89, 90, no había computadores. Exactamente. Entonces, con mucha frecuencia, la persona llegaba y no tenía dinero, pues había que o mandarla para la casa o dejarla allí hasta que la naturaleza resolviera el asunto. El que trabajaba para el sector bananero, los bananeros tenían muy buenas prestaciones, porque en las convenciones colectivas que se habían firmado con los bananeros, se había logrado que al trabajador y a su familia se le diera cobertura al 100%, inclusive con transporte a Medellín y tratamiento por especialistas en Medellín. Entonces, para ellos la cosa no era tan dolorosa. Y no solamente para el trabajador, sino para el trabajador y su familia. Y su familia. Entonces era insostenible Así es. modelo, pero no estaríamos exportando banano porque sería improbable. Así es, y a tarifas particulares. Ajá. Cuando llegó el Seguro Social, entonces todos los trabajadores bananeros se inscriben al Seguro Social y digamos que para el empleador bananero hay un descanso bastante grande en este asunto. Entonces, como no existía la acción de tutela, no había posibilidad de quejarse. Además, porque la Constitución anterior, que era la de 1886, era una Constitución muy estatista. No era garantista del ciudadano, sino que era garantista de las instituciones. Para los que tenemos un poquito más de edad aquí, nos acordamos cómo lo podían a uno detener sin siquiera decirle por qué lo estaban deteniendo, cosa que es impensable hoy. La Constitución del 91 lo que cambia es que convierte a la salud en un derecho. En principio fue de segunda generación, hoy en día es fundamental, pero al convertirla en derecho le posibilita a la persona reclamar por ese derecho. Y con la acción de tutela lo que se hace es que si el sistema de salud no le cumple, a través de un juez conseguimos la orden para que le cumpla. Hay una cifra interesante que también está tomada de la página oficial del Ministerio y de la Corte Constitucional, tomada desde la mañana de hoy, y le quiero contar para que vean la magnitud del asunto. ¿Esos son los datos que usted dice que más sorprender? Sí. Adelante. El año en el que menos se han registrado atenciones en salud en el país fue el año 2010. Casi 59 millones de atenciones en salud. 59 millones. El que menos. Y el año que más atenciones se han registrado fue el año 2019, con 155 millones de atenciones en salud. Es decir, más de 400.000 atenciones al día en salud. En todo el país, obviamente. Las acciones de tutela, informe del año 2022, Corte Constitucional, en el año 2022 hubo 633.463 acciones de tutela, de las cuales en salud el 24.7%, es decir, 160.000 aproximadamente en un año, que son muchas. Por pero supuesto muy son poquitas muchas. para semejante cifra. Pero de mire, acciones. 160.000 acciones de tutela en medio de 155 millones de atenciones, no alcanza a ser ni el 1%. Mire, algún médico me dijo un día que la salud en Colombia es demasiado paternalista o tenía su gran pecado. Esos datos que usted da de esas visitas al año son gigantescos, pero es que es el que se emparrandó un domingo y fue el lunes, porque estoy en Guayabao. Sí, entonces para que me incapaciten. Y me decía este señor, vemos casos de esos, pero no son ni 2 ni 3, son más de la cuenta. O sea, va el enfermo. Pero el que quiere que lo incapaciten porque sí o porque no, o sea, también hay una mala cultura nuestra o un abuso sobre el sistema de salud, o era mentira lo que me están diciendo. No, es cierto, existen de todo lo que usted quiera, inclusive el famoso cartel de los pañales, se trataba de usuarios fantasmas que reclamaban pañales y en el fondo no lo reclamaban, pero la plata se iba para otro lado. El de la hemofilia. También. El de la hemofilia, hay tantos. Y la última cifra que le quiero dar también impactante para mí es que 160.000 personas que ponen acción de tutela en Colombia, donde somos 52 millones de personas, son el 0.3% de la población colombiana. Ni siquiera el 1%. Entonces me parece que el problema de la tutela, repito, es serio y hay que atenderlo, pero me parece que es muy bajito y que lo quieren inflar demasiado para poder poner una excusa más, sabiendo que el número en realidad no es tan grande como se pretende. Repito, y no debería haber acciones de tutela. Claro. Lo ideal es que se atendiera a todo el mundo. Lo que quiero señalar es que la magnitud la están amplificando en unas proporciones gigantescas. Y última pregunta para que entremos ya como a la actualidad. ¿Por qué hay unas EPS tan buenas y otras tan malas? O sea, y perdóneme, lo voy a decir claramente, un Colsanitas, un Sura, no sé, pues las que conozco yo aquí, han funcionado. Y son hasta aspiracionales. Meterse usted pues, a la salud en Sura es aspiracional, o a Colsanitas. Hay unos, ¿por qué unas son tan buenas y otras son tan malas? Pues que ya viene, es que tienen muy buenos administradores, ¿o qué?
Eso por una parte, Nacho. Pero por otra, si usted mira los estados financieros de todas las EPS, y usted lo puede hacer porque acuérdese que eso es información pública, Sí. todas dejan pérdida. Como EPS deja pérdida. Lo que pasa es que la inmensa mayoría, y sobre todo esas grandes, Sanitas, Sura, no estoy haciendo publicidad, No, sino yo mencionando tampoco. ejemplos. A mí me la cobran. Lo que sucede es que eso hacen parte de grupos empresariales y como grupos empresariales se compensan unas con otras y digamos que es su contribución social dentro de todo ese conglomerado de empresas que puedan tener. Pero precisamente las que son pequeñas y no tienen el respaldo grande de un grupo empresarial detrás son las que se han ido cerrando poco a poco. ¿Y cómo entender el caso, por ejemplo, de una Comeva que tiene una parte de Banco Meva, que tiene una prepagada Comeva, que Seguros. no logró sostener a su EPS? ¿Cómo entender que para hace año y medio, para el 2023, ya se habían liquidado más de 100 EPS en el país? Eso cuestiona un poquito sobre qué tan viable era o no ese negocio del EPS. Sí, no todos los grupos empresariales están dispuestos a meterle plata a ese perdedor. En derecho comercial manejamos una, y en gerencia manejamos una matriz que es la matriz BCG. Es el Boston Consulting Group, que es un grupo de muy antigua tradición en Estados Unidos, creó una matriz de productos para señalar qué tan interesante es que una empresa le invierta a unos productos y a otros no. Entonces el producto estrella o vaca lechera son los productos que más le generan a la compañía. Y el peso muerto o perro muerto, le dicen también, es un producto que normalmente va a dar pérdidas, sabemos que va a dar pérdidas, pero hay que tenerlo porque me sirve de gancho y me sirve de goodwill y me sirve para otro montón de cosas. Okay. Entonces los grupos más fortalecidos, como los que hemos mencionado, son capaces de absorber eso y de un lado y de otro van, Mientras fortalezan el otro sí, negocio. La exactamente, prepagada, pero cualquiera. los que no sean tan grandes, o en el caso de Comeva, que ya tenía una pérdida acumulada supremamente grande, resolvió que no tenía forma de capitalizarla más y cuando la visita a la superintendencia le encuentra las cifras en un nivel en el que se hacía mandatorio liquidarlas y le ordena entonces la liquidación. Le quiero recordar a los televidentes que estamos hablando con el doctor Carlos Mario Begam. Él es médico y abogado, docente, experto en la ley 100. Antioqueño, me encanta porque este programa dice, nos cogió la noche, la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Y tenemos personas conocedoras como usted que realmente nos tiene aquí sorprendidos con todo lo que nos ha dicho. Entonces, en el fondo, esto no es tan malo. O sea, entonces ahora entra este gobierno a decir, hay que cambiar, cero, esto se acaba. O sea, ¿esto es de tener correctivos o realmente la propuesta del actual gobierno de borrón y cuenta nueva e inventarse una cosa completamente distinta? ¿Cómo lo entendemos nosotros los ciudadanos de a pie? Nacho, realmente en las encuestas que ustedes han visto últimamente, las personas hablan bien de la ley y hablan bien de las EPS. Por supuesto hay manchas, por supuesto hay que corregirlas, pero tiene que ser una corrección técnica, absolutamente técnica y con guante de seda. Porque si uno quiere cambiar alguna cosa es para que mejore, no para que empeore. Y esa mejoría tiene que ser lenta, progresiva, mirando qué hay bueno. Construir sobre lo construido, que es lo que está de moda, diría yo, en el mundo entero. Mirar qué tenemos de bueno y qué tenemos que corregir. Es lamentable que, por supuesto, haya figuras o personajes que hayan dado mala fama y que hayan hecho daños y corrupción y todo ese cuento, pero todo eso yo creo que es superable. Y tenemos un sistema bastante fuerte, bastante eficiente, bastante eficaz y bastante efectivo, que yo creo que es capaz, con los retoques que hay que hacerle, porque creo que son retoques y no estructurales, de salir adelante. Si le entiendo bien, ¿usted siente algún temor de las 3 grandes reformas que está impulsando este gobierno en el Congreso? Por supuesto. Siento mucho temor porque creo que como están planteadas, lo que sucede es que a nosotros nos llega mucha información de prensa y la información original, la que se está manejando en el Congreso, no alcanza a llegar con la misma pureza. Entonces lo que llega como noticia es aterrador, es francamente aterrador, tanto en pensiones como en salud. Explíquenos aquí a esta mesa a todos los televidentes. ¿En qué cambiaría la reforma a la salud del gobierno? Aquí tuvimos a la doctora Corcho ahí sentada y nos habló maravillas. Y nos dijo en este programa que a la salvación. Desde su conocimiento y como experto usted en este tema, ¿en qué cambiaría la salud en este país? Que muchos no entendemos. Mire, el principal planteamiento que tiene esta reforma es que se busca que sea un sistema de salud preventivo, que al prevenir logre que la gente no se enferme y entonces hay un ahorro de dinero, un ahorro de años de vida saludable y un ahorro en general. Pero se les olvida el siguiente detallito.
Si usted empieza a prevenir ya, de todas formas tiene que seguir atendiendo a los que están enfermos ya. Y los que en el trayecto se van a ir enfermando. Es decir, el presupuesto para los enfermos no puede disminuir tratando de decir que lo que vamos es llevarlo a prevención. No, lo que hay que hacer es seguir atendiendo a los que hay que atender con la plata que haya que atenderlos y entonces mirar cómo incrementamos el dinero para promoción y prevención. Eso sí me parece perfecto. Y en eso estoy de acuerdo con la doctora Corcho. Un esquema de promoción y prevención hace falta, y hace falta con mucha más potencia, sí, pero sin dañar lo que ya tenemos, porque es que ese diabético enfermo que necesita insulina la necesita ya. Él no necesita que le prevengan la diabetes porque es que ya la tiene. Los que sufren depresión, de otro tipo de azúcares, necesitan la Esos 155 millones de personas que consultar de atenciones que hubo en el año 2019. Es básicamente, ese es el quid de la reforma. Básicamente O es eso es lo que se centralizarla completamente, acabar con las EPS, entonces ya con los tramitadores que ya vemos que están en una... Ahí sí hay un problema crítico que habría que buscar una forma de hacer esas transferencias de dinero a estos entes prestadores de servicio. Sí, Nacho, la otra cosa que yo creo es que no se ha dimensionado lo suficientemente bien la función de las EPS. Y aquí tengo que hacer una declaración ética. Yo no hablo por ninguna EPS, no recibo ni un peso de ninguna EPS, ni ninguno de mis parientes hasta 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o único civil trabaja con una EPS. No hago defensas de las EPS por EPS, hago defensa del modelo porque lo que ellas hacen, alguien lo tiene que hacer. Es posible, cámbiale la figura, la que usted quiera, pero alguien tiene que hacer lo que ella hace. Alguien tiene que repartir el dinero en todo el país. Y sobre todo vigilar el costo, porque si una persona va a un prestador de servicios de salud, ese prestador va a tener que hacer una factura para cobrar lo que acabó de hacer. ¿Y quién le va a revisar esa factura? ¿Y quién le va a pagar? ¿Y quién va a vigilar que ese sí sea el prestador que tiene que atender a este señor? ¿Y quién es el que se va a verificar mediante las acciones de auditoría pertinentes que no haya ahí una colusión? ¿Quién gestiona la información? Mire, la cantidad de transacciones informáticas que hay por día en el sistema de salud no tiene nombre. Una persona que cambia de lugar de vivienda, que cambió de salario, nace un nuevo hijo, se retira alguien de una EPS y pasa a otra. Toda esa gestión de la información es trabajo de las EPS. Entonces, alguien tiene que hacer todo eso. ¿Y quién es ese alguien? La propuesta es débil porque la propuesta dice que eso lo van a hacer los CAP, unas organizaciones que no existen, habría que arrancar de cero. La EPS le debería trasladar esa información a toda el Estado y no tiene gente en este momento para hacerlo. Aparte de que sería juez y parte el Estado. Y ya sabemos pues la dificultad que hay para manejar ambos roles. Por supuesto. Se volvería en uno de los puestos más apetecidos políticamente hablando. Es que el que tenga que manejar toda esa cantidad de dinero para repartir por todo el país, o sea, se vuelve ya un asunto político. Esa es la conclusión. Atiéndame al niño que yo le aseguro el voto. No, pero usted sabe, un señor desde Bogotá manejando una cantidad de billones, porque son demasiados billones para todo el país. Nacho, mire, doctor, yo rápidamente la conversación muy buena, muy nutrida, ¿para qué? Pues yo como entiendo justamente lo que conversamos con usted, el cambio de la Ley 100 le quitó al Estado la totalidad del poder sobre los servicios de pensión, salud, ARL y lo que usted nos expuso hace un momento. Y el otro 50% se lo da, digamos, a entidades privadas. Esas entidades privadas son las que hacen ese cambio, esa transformación, para que no todo dependa única y exclusivamente de decisiones políticas. ¿Qué es lo que implica justamente la reforma? Que el 100% de esos elementos que hoy tienen entidades privadas vuelvan una vez más a los entes del Estado. Así es. Es un resumen perfecto. Bueno, don José, felicitaciones. Es como cantar un gol. Pero ahí está la teoría. Usted entendió y lo felicitamos. Se fue ya para su casa. Imagínese. Al televidente la pregunta es... Pero mira, ahí está la teoría, sino que no a los funciona así. políticos o a las entidades privadas. Existe el lobby. Pero a mí me gusta la posición de María Andrea. Ahí está la teoría. Pero María Andrea Claro, porque existe el lobby, porque José lo explicó muy bien, ese otro 50% para que no se metan y realmente se respete. Sin embargo, existe el lobby político y se pervierte ese sistema privado. Y por eso es que muchas... Sí está pervertido. Muchas dicen... Hay de todo. Andrea, o sea, también hay pero corrupción. es que mire ese detalle, qué pena le bato ahí, qué pena con el invitado, pero es que es ese 50% privado que impide que se la roben toda. Es el 50% privado que impide que se la lleven toda. Ya pasó con el Seguro Social. Y usted lo dice, eso se permeó por tema político, por negocio político. Eso no es de derecha ni izquierda, es un tema político. Claro, los de derecha, los de izquierda, los de centro, por abajo, por arriba. La corrupción es algo innato de Latinoamérica. Sí, está en nosotros, está en nosotros. Ahora, si usted le quita ese 50% a los que tienen los ojos de la legalidad puesta, porque es que si usted le pone una acción de tutela a una empresa privada, la empresa privada te tiene que responder.
Si usted le pone una acción de tutela al alcalde que tiene el chanchullo por debajo de la mesa, no te va a responder. Y eso es lo que se pero el supone. doctor iba a responder. Qué pena, sí, doctor. Doctor. Sí, dentro de esta centralización hay que considerar que no todo quedaría en manos del Ministerio de Salud, sino que hay una gran parte que quedaría en manos de cada alcalde. 1.100 alcaldes manejando los recursos que hoy manejan 30 EPS. Imagínese usted lo que podría suceder. No se pierde. Y usted, Ese es el temor. Se Usted pierde habló dinero. ahorita de cifras muy interesantes, de toda esa cantidad de citas médicas. Ahí nos metimos inclusive cuánto le está costando al sistema los productos farmacéuticos o las drogas. Eso vale también un infierno de dinero que no lo contamos ahí. O sea, no solamente el servicio profesional de un médico o profesional. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacer entonces para mejorar la salud en las regiones? Que si realmente tengamos especialistas, ¿usted qué opina o qué se ha hablado en su...? O para garantizar el pago al personal médico, O que para es uno garantizar de el los pago pilares que está efectivo, sí. sosteniendo esa reforma a la salud que se Sí, está hay varias presentando. cosas. Yo creo que no hay una varita mágica y no hay una sola cosa, sino que hay que hacer varias cosas a la vez. Mire, y aquí tengo que involucrar a otro ministerio, y es el Ministerio de Educación. Quienes formamos médicos y quienes formamos especialistas, no dependemos solamente del Ministerio de Salud, sino del Ministerio de Educación. Cuando una universidad quiere abrir un programa, qué sé yo, oftalmología, ortopedia, cualquiera de esos, tiene que pedirle permiso al Ministerio de Educación y además al Ministerio de Salud. Ellos tienen una mesa conjunta donde consideran los pros, los contras y demás, y ellos son los que a la final le conceden o no el permiso a la universidad. Y ese procedimiento, además de que es muy lento, tiene un montón de exigencias que, si bien es cierto, están propendiendo por la calidad, hay otras que van a algunos puntos muy difíciles. Entonces, generar aquí especialistas no es tan fácil. Y en el número que se necesita, menos todavía. Estamos muy por debajo de los indicadores de la OCDE. La OCDE dice que nosotros, por ejemplo, tenemos en este momento 2.5 médicos por cada 1.000 habitantes, cuando el promedio en ellos, no el deseable, sino el promedio es de 3.7. Entonces, estamos inclusive por debajo del promedio, que no es el deseable está hablando de más de 4,5. Es irónico eso, o sea, tenemos un buen sistema de salud, pero mire esos otros datos que usted nos entrega. Estamos muy por debajo de los índices Teniendo grandes médicos Mire, también, si todos pasa ahí, esta teniendo grandes reforma, personas. y última pregunta que le quiero hacer porque ya nos cogió la noche, entonces, como quien dice, entraríamos en un túnel demasiado oscuro, pero hecho una reforma, pero para eso hay contrarreformas, o sea, este gobierno no se va a quedar toda la vida. El próximo hará contrarreforma. Nacho, Eso es pero más peligroso desbaratar aún, algo... Nacho. Más peligroso aún. Más peligroso, sí. Sí, es más peligroso, incluso para la visión de Colombia, por ejemplo, para una OCDE que va a decir, ustedes no tienen una seguridad jurídica en sus sistemas de salud, porque lo están cambiando constantemente. Entonces, sus ciudadanos no tienen una estabilidad y una tranquilidad de que lo que les están ofreciendo hoy es lo que van a tener en un futuro. Eso puede ser muchísimo más peligroso que dejar otra reforma. Doctor, yo le quiero agradecer su visita, doctor Carlos Mario Vega, hacerle un reconocimiento. Siempre lo hago, yo no sé por qué lo hago, lo he hecho muchas veces. Le creo a los médicos colombianos, le pongo lo que sea un médico de la Universidad de Antioquia, Bolivariana, CES, etcétera, etcétera. Pienso que la formación de nuestros médicos es envidiable y creo que en muy poquitos países de América Latina tenemos una gran calidad de médicos que tenemos. Así nos vengan que médicos venezolanos, que cubanos, que datos maravillosos. No, señores, ustedes, los médicos en Colombia, los galenos, como les dicen, son de lo mejor que tenemos y creo que no estoy equivocado en el sentido, bien catalogados. Sí, estamos muy bien formados y en Antioquia particularmente tenemos unas facultades de medicina espectaculares. Doctor, muchas gracias. Nos dejó usted pues, con mucho aprendizaje hoy. Y 30 años de la Ley 100. Hoy se están cumpliendo. Y les cuento por qué el aniversario. Porque la Ley 100 la firmó el presidente, se llama sanción presidencial, el 23 de diciembre del 93. Pero el primero de sus componentes que empezaba a actuar empezó el 1 de abril de 1994, hoy hace 30 años. Perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a